La otra forma entonces de clasificar las ondas tiene que ver con en el medio en el que se propagan. Entonces nosotros vamos a tener ondas mecánicas, que son aquellas que requieren un medio físico de propagación. ¿Ok? El caso específico, precisamente el de la cuerda, ¿sí? Que necesita precisamente la cuerda, la secuencia de los puntos de la cuerda para hacer su propagación. Podemos también tener el sonido, ¿sí? Entonces el sonido requiere del medio físico, ya habíamos discutido sobre eso, que puede ser el aire, que puede ser el agua, de hecho puede ser un sólido, ¿sí? Los sonidos se propagan también a través de los sólidos. Podemos también tener precisamente la ola, ¿sí? Estamos hablando de las olas que se forman en un estanque. Entonces, todos esos necesitan del medio físico para su propagación. Y podemos tener las ondas electromagnéticas, que básicamente se caracterizan porque no requieren medio de propagación. ¿Okay? No se requiere un medio físico, sino que ellas se van a propagar en el vacío. Entonces, el caso específico es el caso de la luz. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos recibir la luz del sol precisamente porque ella se propaga como una onda electromagnética y puede propagarse en el vacío. ¿Ok? Es la otra forma de tener las diferentes ondas. ¿Ok? O otra clasificación de las ondas. Bueno. Habíamos hablado entonces que una onda va a tener una frecuencia. Ahora sí entrando un poquito para explicar lo que pregunta Sebastián. Entonces, que iba a tener una frecuencia y que la frecuencia es la cantidad de ondas, o perdón, la cantidad de vibraciones que se forman en una unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo digo que tengo esta onda, ¿sí? Y el tiempo que pasó entre esta cresta y esta otra cresta fue de 2 segundos, entonces estamos diciendo cuántas ondas se formaron de aquí hasta aquí. Realmente se forma una sola. Entonces aquí lo que tenemos es una onda que se ha formado en 2 segundos, por lo tanto su frecuencia sería de 0.5. Y aquí recuerden que en ondas es cuando hablamos de que la frecuencia se expresa en hertz. ¿Ok? Pero si además yo digo que la distancia que hay entre cresta y cresta es de 0,4 metros, significa que a su vez también puedo expresar que la frecuencia, o sea, esto sería la longitud de onda, ¿cierto? De acuerdo a lo que definimos. Esta es la longitud de onda. Entonces, ¿qué distancia recorre? Pues recorre los 4 metros los 0.4 metros los recorre en 2 segundos. ¿Ok? Entonces, también puedo decir que la... Profe, ¿cómo es que se llama ese símbolo de ahí? ¿Perdón? Esta Y de cabeza. Ese Es, Y de cabeza que es. este símbolo lo vimos la clase pasada que se llama lambda, ¿sí? Lambda, Es ya, ya, ya. Era para eso. Es que no saber me lo acordaba el que... nombre. ¿Ah? Es que no me acordaba el nombre. Ah, ok, lambda. Lambda se llama esa letra. ¿Ok? Sí. Entonces, también recuerden que como uno la velocidad la puede calcular como la distancia recorrida en una unidad de tiempo, entonces yo puedo decir que esta velocidad, la velocidad de esta onda es de 0.4 ¿en cuánto tiempo? En 2 segundos, ¿cierto? Y entonces me quedaría que la velocidad de la onda es de 0.2 metros por segundo. ¿Ok? De aquí entonces también puedo despejar, o sea, interpretando esto, sabemos entonces que esta velocidad
fue interpretada como la distancia recorrida, ¿cierto? En una unidad de tiempo. Entonces, también puedo decir que la velocidad la puedo relacionar con la frecuencia. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que se forma, que la frecuencia es de 0,5 Hz, es decir, que se forma una onda perdón, que se forman 0,5 ondas en un segundo, ¿sí? Entonces también puedo decir que la velocidad se va a poder calcular como lambda multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Veámoslo aquí. Lambda sería 0,4 multiplicada por la frecuencia que vimos, que era de 0,5, y esto me vuelve a dar 0,2. ¿Sí? Entonces, tenemos dos formas de poder calcular la velocidad de la onda. Una, como distancia sobre tiempo, y otra, como velocidad multiplicada, perdón, frecuencia multiplicada por la longitud de onda. ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Dice, una onda de 0,8 metros de longitud de onda. Ahí suena un poquito redundante, pero toca decirlo así porque así es. Una onda de 0,8 metros de longitud de onda se desplaza con una frecuencia de 1,2 Hz. Calcular la distancia recorrida. Calcular la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos. Okay, entonces voy a borrar aquí para poder tener más fácil. Entonces, pues yo sé que la velocidad la podemos calcular como lambda por la frecuencia, es decir, lambda multiplicada por la frecuencia, es decir, 0,8 multiplicado por 1,2. ¿Okay? O sea que la velocidad me está dando ¿cuánto? 0,96. ¿Sí? ¿Sí estoy multiplicando bien o no? Sí, 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 está bien. Y esto serían metros por segundo. Esa es la velocidad de esa onda. Pero además, como sabemos que la velocidad es igual a la distancia recorrida en un tiempo, pues también puedo despejar aquí la distancia. Me quedaría que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, la distancia recorrida en ese tiempo va a ser igual a la velocidad que fue 0,96 multiplicado por los 5 segundos. Entonces X sería igual a 3, 40, 40, ¿qué? 4,53. ¿Sí? 4.8. ¿Sí me dio o no me dio? Es 4.8. 4.8. 4,8. Uy, sí, qué mal multiplicado. Qué mal dividido, mejor. De 96 es 48, sí. Listo, entonces, de esta forma, calculamos la distancia recorrida. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Fácil, ¿no? Una pregunta. Dime. Ahí en velocidad,
No, ¿Sí? no, ya. Yo me aclaré solo. Gracias. Ah, bueno, menos mal. ¿Ese X es el mismo lambda? ¿Cómo? ¿La X es la misma lambda? No. X es la distancia que recorre la onda. Y lambda es la longitud que hay entre cresta y cresta. La distancia que hay entre una cresta y la otra. Oye, una pregunta. Gracias. Dime. ¿Cómo sería si lo aplicáramos con la otra fórmula? O sea, con la de movimiento armónico simple, la general. Te recuerdo que las fórmulas de movimiento armónico simple hablan es de la vibración de la onda, no del desplazamiento de la onda. ¿Ok? Ok. Entonces ahí estaríamos hablando de la vibración de la onda y no de su desplazamiento. Este es estrictamente con el desplazamiento porque este movimiento es uniforme. Acuérdense que el desplazamiento de una onda, dijimos que si la frecuencia se mantiene constante, la frecuencia de la perturbación se mantiene constante, la onda va a ser una onda continua, va a ser una onda constante, por lo tanto, va a cumplir la condición de mantener una velocidad constante. ¿Listo? Una de las características que separa a los diferentes colores, ¿sí? A los colores que nosotros percibimos de la luz, tiene que ver precisamente con sus longitudes de onda. Cada color va a tener una longitud de onda distinta. ¿Ok? Bueno, quiero adelantarme con eso, pero sabemos que cuando todos los colores se mezclan, ¿sí? Se forma un solo color que es el color blanco. El color blanco no es otra cosa que la mezcla de todos los otros colores. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando... ¿Al revés? ¿Perdón? ¿No es al revés? O sea, la mezcla de los colores no era negro y la ausencia de colores es blanco. No, el blanco no es la ausencia de color. El blanco es la mezcla de todos los colores. ¿Ok? Cuando nosotros vemos el famoso arco iris, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una condición donde las partículas de agua que hay en el aire, por eso es que normalmente el arco iris se ve después de una lluvia, porque quedan partículas de aire, de agua en el aire. Entonces, esas partículas de agua en el aire permiten que se separen esos colores. ¿Ok? Y como cada color tiene una longitud de onda distinta, entonces precisamente eso es lo que nos permite irlos diferenciando, cómo se va viendo cada uno por separado. Que es también algo que en muchos libros se ven, que es precisamente la separación de los colores que se da en un prisma. ¿Sí? No sé si han visto esa imagen que es muy popular, donde se tiene un prisma, ¿sí? Y se pasa un rayo de luz y lo que ocurre es que después se separan todos los colores. Eso es por una propiedad que tienen, que presentan las ondas, que se llama difracción, ¿sí? Entonces, en la difracción, los colores, o mejor, las ondas lo que hacen es cambiar su dirección. Sobre eso quería proponerles precisamente otro trabajito. No sé si les gustan los trabajos o prefieren las evaluaciones. Ustedes me dirán. Tengo problema con eso porque resulta que a la fecha solamente he podido mirar muy pocos videos. ¿Y por qué? Sencillamente porque no tengo las direcciones. No sé cómo enviaron ustedes esas direcciones, pero no tengo todos los videos. Vean, a la fecha les voy a decir, voy a parar un momentico aquí, porque no nos interesa para nada. ¿Explicar y qué más? Necesitamos, la idea es realizar un video explicando los 4 fenómenos ondulatorios. Y de una vez les digo cuáles son los que necesito, que son el de reflexión, refracción
difracción y superposición. Dentro de superposición, entonces se habla de lo que es la interferencia, que puede ser interferencia constructiva o destructiva. ¿Listo? Entonces, explicando los fenómenos, pero a través de un experimento. Existen Aquí no- muchos experimentos que muestran este tipo de fenómenos que son muy simples, no se necesita pues, de tener grandes cosas ahí para hacer esos experimentos. Entonces, que se vea claramente. No es que yo voy a ver y entonces aquí se ve y cuando uno va a ver no se ve absolutamente nada. Por ejemplo, en el fenómeno de reflexión se va a hablar de un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión, que se vea el ángulo, que se note el ángulo, los ángulos, porque hacen unos experimentos donde dicen, es que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, y resulta que uno, ¿dónde se ve eso? No se ve por ningún lado. Que dice que esos ángulos presentan cierta condición y resulta que uno va a ver, no se nota por ningún lado ese comportamiento. Entonces, que se note efectivamente cuál es. Y sobre todo eso, que haya explicación del fenómeno. ¿Sí? En uno de esos, por ejemplo, se va a hablar de la ley de Snell. Tendrán que hablar de la ley de Snell. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un rayo entra en un medio y pasa al otro medio y ta, ta, ta. ¿Cómo? Serían 4 experimentos diferentes. No te entendí eso. ¿Qué? Que Entonces sí puede serían ser 4 4. Sí, claro, tiene que ser 4 experimentos. Y el video en este caso sí tiene que incluir los 4 experimentos. ¿Sí? ¿Cuánto debe durar el video como mínimo? No te escuché. ¿Qué? ¿Y cuánto debe durar el video como mínimo? El tiempo no, aquí no hay tiempo. Mientras el video incluya la explicación y muestra el fenómeno, lo que necesiten que dure. ¿Sí? ¿Para cuándo es? No, pues. Entonces, la idea es dejárselos para que lo hagan, para que tengan una semana con fin de semana incluido para presentarlo. Como este fin de semana incluye puente, pues va a ser más fácil todavía. Significa que la idea es que de hoy en 8 me entreguen ya las direcciones de los videos. ¿Estamos? Bueno, regálame un minutico.